Bienvenidos a Hora Pública, el líder en noticias del derecho público administrativo. El especial de hoy surge debido a la infortunada crisis que vive una empresa histórica para Colombia. Una empresa que desde 1951 le ha proporcionado miles de millones de pesos no solo a las arcas del Estado, sino a miles de colombianos particulares. Ahora bien, esa misma empresa al día de hoy atraviesa un momento espinoso, no solo atribuible a malos manejos internos, que han engendrado lo que algunos expertos han denominado el escándalo económico colombiano del siglo, sino también por el contexto internacional económico, que ha padecido el desplome del precio del barril de petróleo de $110 a menos de $48 el día de hoy. No obstante lo anterior, Ecopetrol S.A. no deja de ser fundamental para Colombia y en consecuencia merece un juicioso análisis. Así, para cumplir con nuestro objetivo, Hora Pública tiene la fortuna de contar con Juan Pablo Fernández y Santiago Martínez, expertos en la materia que nos ayudarán a discernir no solo la crisis que vive Ecopetrol, sino su historia y sus principales funciones. Asimismo, exploraremos la naturaleza jurídica de la misma y las consecuencias que esto tiene en cuanto a las relaciones con el mercado y el mismo Estado colombiano. En vista de lo anterior, empezaremos con Santiago Martínez, quien nos contará sobre la crisis que vive Ecopetrol y su importancia para la economía colombiana. Adelante, Santiago. Para comenzar, hablaremos de la actualidad económica. Queremos hacer un balance de un año y medio. En octubre del 2015 la acción de Ecopetrol cerró a 1.500 pesos. En enero 4 de este año, del 2016, estaba en 1.015 pesos, es decir, había bajado 500 pesos. Pero en septiembre, hace un par de días, estaba en 1.400. Actualmente hoy la acción está en 1.230, ya está un poquito más arriba, pero ya cerró la alza de la bolsa. Entonces, sí se ha visto y sí se denota una mejora en las utilidades de la empresa. Segundo, concepto de sociedades de economía mixta. Muchos se estarán preguntando por qué Hora Pública, un programa del derecho público administrativo, dedicaría un especial a una empresa petrolera. Para responder esa pregunta es necesario dilucidar la naturaleza jurídica de Ecopetrol. La Constitución, en sus artículos 150, 209 y 210, prescribe que le corresponde al legislador determinar la estructura de la Administración Nacional, y dentro de esa estructura le permite al Congreso crear sociedades de economía mixta y puntualizar el régimen jurídico con el cual operarán dichas sociedades. Si bien dichos preceptos esbozan las facultades del legislador en cuanto a sociedades mixtas, la norma superior no puntualiza qué son. Sin embargo, la Corte Constitucional en 1999 sí estableció los elementos configurativos de estas sociedades. En primer lugar, estableció que las sociedades de economía mixta son de creación legal y tienen carácter de sociedades comerciales y por ende su objeto social se refleja en el desarrollo de actividades industriales o comerciales. Asimismo, estas sociedades se rigen por el derecho privado y su capital está integrado tanto por aportes estatales como de particulares. Sin embargo, la Corte ha considerado que los aportes del Estado en estas sociedades tienen que ser más del 50% de las acciones en circulación para considerarse sociedades de economía mixta. Sin embargo, como se verá más adelante, si bien sus actuaciones se rigen por el derecho privado, el Estado es socio mayoritario, lo cual significa que independiente del régimen con el cual desarrolla sus funciones, no deja de ser una entidad pública descentralizada sujeta a control administrativo. Tercero, en colaboración con un estudiante de la Universidad de los Andes, estudiaremos cómo las sociedades de economía mixta se relacionan con las formas de Estado a través de la historia. En este video haremos una relación entre las formas de Estado y las sociedades de economía mixta desde una perspectiva histórico-teórica. Comenzaremos exponiendo brevemente la historia. Al principio se creía que el libre mercado era la manera perfecta de distribuir los recursos en la sociedad, a través de la oferta y la demanda. Sin embargo, en la crisis de 1929 se dieron cuenta que existían fallas intrínsecas en el mercado. Keynes propuso que el Estado debería intervenir en la economía para dirimir estas fallas. Luego, el modelo de Keynes falló por la crisis petrolera de los 70s, por la gran inflación del momento y por el aumento del gasto público. Luego, entonces se propuso un modelo de privatización y de regularización, en donde entran las sociedades de economía mixta. Estas se defienden desde una perspectiva teórica por lo siguiente. Se fundamentan en el principio de participación y solidaridad, los cuales buscan que los privados y el sector público garanticen los fines del Estado.
El, el primer argumento para defender este tipo de sociedades es la eficiencia, puesto que los privados siempre buscan maximizar sus inversiones. El segundo argumento es la austeridad, pues el Estado deberá invertir menos en estas empresas, permitiendo que el capital privado aumente los fondos públicos. Y el tercer beneficio es que estas sociedades no están influidas por el populismo ni por las presiones electorales, lo cual las hace más eficientes. Cuarto, objeto de Ecopetrol. Cuando nos preguntamos por los objetivos de Ecopetrol, nos referimos a la Ley 1118 del 2016, la cual se lee textualmente: Ecopetrol S.A., además de los objetivos consagrados en el artículo 34 del decreto 1760 de 2003, podrá realizar la investigación, desarrollo, comercialización de fuentes convencionales y alternativas de energía, la producción, mezcla, almacenamiento, transporte, comercialización de componentes oxigenables y biocombustibles, la operación portuaria y la realización de cualesquiera actividades conexas, complementarias o útiles para el desarrollo de las anteriores. Esa fue la definición textual del artículo, pero como se vio, el artículo, tenemos que remitirlo también al artículo 34 del decreto ley 1760 del 2013. ¿Qué se refiere a eso? Básicamente habla de la explotación y la exploración de áreas vinculadas, de celebrar contratos de préstamo, de poder comercializar hidrocarburos tanto en el interior como en el exterior del país, de la refinación, el procesamiento y cualquier otro proceso industrial de los hidrocarburos y derivados. Amplía las gamas, amplía las expectativas que tiene la compañía y permite darle más oxigenación a la misma, y como termina generalmente toda sociedad, cualquier actividad conexa que se relacione con el objeto social de la misma. Quinto, con ayuda de uno de los videos corporativos de la compañía, explicaremos la historia de Ecopetrol. La historia de hecho comienza un poco antes básicamente con el desarrollo de la empresa del petróleo en Estados Unidos y en Europa. Y las empresas que se desarrollan para aprovechar el recurso, para explotar el recurso del petróleo, particularmente en Estados Unidos, desarrollan una cantidad de mecanismos muy interesantes de contratación. Entonces, lo que hacen es unirse entre varias empresas pequeñas para hacer una empresa grande, controlar la producción, poner precios monopólicos y aprovecharse esas ganancias. En diciembre del 48 se pasó por el Congreso la Ley 165 de 1948, que autorizó la creación de la Empresa Colombiana de Petróleos. Pero la ley dejó explícitamente que podía ser una empresa con capital privado, una empresa con capital privado estatal y extranjero, o simplemente una empresa con participación del Estado 100%. La condición que puso la ley fue que el capital colombiano, privado más oficial, fuera el 51% y que el 49% podía ser inversión extranjera. Sexto, al entrevistar y conocer a algunos de sus trabajadores, estudiaremos el manejo interno de Ecopetrol. Bueno, preguntamos a empleados de Ecopetrol por la crisis económica de esa compañía y la importancia de la economía colombiana. La crisis mundial de los petróleos está impactando los resultados principales de esta compañía, en donde a finales del 2015 las reservas de Ecopetrol se redujeron a 1.849 millones de barriles de petróleo. Aparte de eso, el gobierno colombiano ha mencionado que el proyecto de modernización de la refinería de Cartagena, Reficar, comenzó con apenas el 20% de ingeniería de detalle, con lo cual el presupuesto inicial de unos 3.900 millones no tenía ningún sentido. Se necesitaba más, se necesitaban mínimo 5.000 millones de pesos. Aparte de eso, ha habido sobrecostos justificables, como nos mencionaba ahorita un ingeniero, que decía que hubo una huelga de 70 días, una huelga laboral de 70 días, y aparte de eso se han encontrado un montón de gastos aparte. Me acuerdo que hace unos cuantos días el presidente de Ecopetrol, el doctor Echeverry, en una rueda de prensa que tuvimos mencionó lo siguiente, y quiero leerlo. Él dijo: ¿qué va a pasar con el precio del petróleo? Yo no creo que vaya a fluctuar por encima de $50 por barril. Hacia adelante se va a mantener entre 30 y $50 por barril por 3 o 4 años. Por lo menos yo estoy preparando Ecopetrol para eso. Eso se ve y se denota la importancia que tiene el proceso de reducir los gastos actualmente en el Ecopetrol. No obstante,
Por más de que las pérdidas el año pasado ascendieron a 3.900 millones de pesos, este trimestre de año el reporte de utilidades por 3.600 millones de pesos incrementó en 127% frente a las ganancias de 1.600 millones en el año pasado. Séptimo, naturaleza jurídica de Ecopetrol. Muchas gracias, Santiago. Ahora, la aclaración que se dio con respecto a la proporción del capital estatal en sociedades mixtas no es mera coincidencia. La Corte Constitucional en 2007 tuvo que resolver si todos los actos, contratos y actuaciones de Ecopetrol S.A., una vez constituida como sociedad de economía mixta, se podía regir exclusivamente por las reglas del derecho privado. La Corte reiteró lo que ya se mencionó en cuanto a la facultad constitucional del legislador para crear y determinar el régimen jurídico de estas. Del mismo modo, la Corte afirmó que no se debe catalogar las funciones de Ecopetrol como administrativas, ya que debe cumplir actividades de naturaleza industrial y comercial y por ende resulta legítimo que, junto con el propósito de interés general que se persigue, el legislador introduzca modulaciones al régimen usualmente aplicado a las entidades de derecho público, para dotar a entidades mixtas de la agilidad y competitividad que caracterizan a las entidades del sector privado. No obstante, consideró la Corte que si bien se puede regir por el derecho privado, Ecopetrol sigue siendo una entidad pública, en la cual la nación conserva como mínimo 80% de las acciones, por ende, sus actos deben someterse a los principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución, es decir, estar al servicio de los intereses generales y desarrollar sus funciones con fundamento a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. De esta manera, coordinando sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. En consecuencia de aquello, si bien la Corte declaró exequible el régimen jurídico privado de Ecopetrol, esta y las demás sociedades mixtas corresponden al sector descentralizado y en consecuencia están sujetos al control administrativo. Dicho control no solo evidenciado al estar vinculado a Ecopetrol al Ministerio de Minas y Energía, sino también sujeta a la revisión de la Contaduría General de la Nación, al control político que le corresponde al Congreso y al estar sus representantes legales sujetos a la delegación de funciones que el presidente conserva al ser Ecopetrol una entidad descentralizada. Asimismo, conforme a la Ley 1107/2006, si bien los actos jurídicos de Ecopetrol se rigen por las reglas del derecho privado, la decisión de las controversias, litigios en que resulta involucrada los define la jurisdicción contencioso administrativa. Muchas gracias.